Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarles a que entremos en el tema de la reflexión, la cual la seguiremos haciendo en el pasaje de la Escritura de Efesios, capítulo 1, versículos 15 hasta el 23. Pero quiero en esta hora que nos concentremos en la primera parte de este pasaje, en el versículo 18 más específicamente, pero antes haremos una lectura un poco más amplia de este pasaje. La Escritura dice en Efesios capítulo 1 versículos 15 al 18 lo siguiente: Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Una vez más, dice el versículo 18, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. El domingo pasado estuvimos hablando de la importancia y necesidad de que cada cristiano tenga un conocimiento personal de Dios, es decir, un encuentro con Dios. Y hoy vamos a hablar de lo que viene después de que nosotros tenemos un encuentro personal con Dios. Cuando nosotros entramos en conocer a Dios, hay algo que viene como resultado, y es lo que el apóstol Pablo continúa diciendo en su oración, es que se genera en nosotros una virtud importante, y esta virtud es la esperanza. La esperanza. Y esto es lo que el apóstol Pablo está pidiendo después de que pide que cada miembro de una iglesia, cada feligrés, cada cristiano tenga un conocimiento personal con Dios, un encuentro personal con Dios. Pide que tengan también esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Cuando buscamos nosotros en algún diccionario lo que significa esperanza, se va a relacionar con la fe, con la certeza o con la creencia de que podemos alcanzar o lograr algo que creemos puede ser posible. Esto es la esperanza. El apóstol Pablo pone a la esperanza como uno de los 3 pilares de la vida cristiana. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, al final, el apóstol Pablo menciona que son 3 las virtudes que permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y aunque el apóstol Pablo enfatiza el amor como la más importante, no está eliminando a las otras 2. Ciertamente el amor es el centro de todo, es la esencia más importante en la vida del ser humano, pero también es importante la fe y la esperanza. Es como si estas 3 virtudes fueran necesarias en la vida de toda persona. Para que la vida de una persona tenga sentido, para que la vida de una persona sea saludable, tiene que tener fe, tiene que tener esperanza y tiene que tener amor. Si una de estas virtudes no está presente, la vida de una persona no es saludable.
Y hoy más que nunca necesitamos entender esto. La necesidad de tener estas virtudes en nuestra vida. Y en este momento vamos a pensar en la esperanza, o vamos a reflexionar en la esperanza. Alguien dijo que la esperanza es lo último que muere. Si pensamos en una persona que está enferma, que le han diagnosticado probablemente algún cáncer, esa persona tiene la esperanza de sanar. Aunque se sabe que esta enfermedad es mortal y que pocas personas han logrado salir de ella, si esta persona empieza a creer que la enfermedad lo acabará, que no habrá sanidad, que todos los tratamientos, radioterapias o quimioterapias o tratamientos naturales no van a ser efectivos para él, no van a ser suficientes para él, esta persona enfermará prontamente y muy seguramente el cáncer lo destruirá por completo. Por el contrario, si esta persona usa los instrumentos médicos, toma las recetas o sugerencias o consejos que le dan para curar el cáncer, esta persona va a luchar contra el cáncer. Y la probabilidad de éxito en la vida de una persona que recurre a todo por sanar del cáncer aumenta. Porque es la esperanza lo que lo está llevando a hacer todo. Él cree que puede salir adelante, que el cáncer no será fatal para él. Y entonces usa todo lo que está a su alcance, a su disposición y a su alcance para luchar contra el cáncer. Lo que lo mueve es la esperanza. Creer que esta enfermedad en él no será destructiva, que él va a salir de esta enfermedad. Y realmente lo último que se va a perder es la esperanza. Y hoy estamos pasando por situaciones difíciles. No solo la enfermedad o la pandemia que está destruyendo a muchas vidas, sino también la economía, el racismo que estamos viendo una vez más que está siendo experimentado en algunas partes de nuestro mundo, problemas sociales, problemas familiares, maltratos, muertes, homicidios. Lo que el mundo necesita es esperanza. Creer que a pesar de lo que se está viviendo, puede haber una historia diferente para nosotros. No significa que neguemos la realidad. La esperanza no niega la realidad. La esperanza no se pone un velo en los ojos para no ver la realidad. La esperanza mira la realidad, pero actúa sobre un conocimiento. Actúa sobre cierta información. Es por eso que primeramente el apóstol Pablo pide que tengamos conocimiento de Dios, porque en base a eso es nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pablo va a usar otra palabra unida a esta expresión. Él pide que sea lleno el corazón de cada creyente de esperanza segura, es decir, certera, veraz, verdadera. Porque hay un tipo de esperanza que no es verdadera. Ciertamente hay esperanza que es falsa o falsas esperanzas, como a veces le podemos llamar. Un estudiante, por ejemplo, puede decir que tiene esperanzas de aprobar el grado escolar, pero si ha reprobado todos los exámenes que ha aplicado el maestro, si no ha entregado trabajos, si su participación en clase es nula o pobre,
su esperanza no es veraz, no es verdadera, no es segura. Es una falsa esperanza. La esperanza se centra en determinado conocimiento e información. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, la esperanza segura, veraz, se basa en la persona, lo que nosotros conocemos de Dios. Por eso es muy importante que conozcamos a Dios de manera personal. Para que nuestra esperanza se base en ese conocimiento personal que tenemos de Dios. Yo puedo tener cierto conocimiento de mi vecino, por ejemplo. Puedo decir que él es una persona de 50 años, que es padre de familia, que tiene un trabajo. Puedo tener algún otro conocimiento como su salud, que es una persona de buena salud, o que tiene ingresos suficientes. Ese es un tipo de conocimiento, pero no es el conocimiento que me ayuda a tener esperanza en él si necesito pedirle ayuda. Yo puedo decir que él tiene recursos, que es mi vecino, vive a mi lado, y si tengo un problema puedo pensar en él y pedirle ayuda. Pero si me baso en el conocimiento de él de esa manera, mi esperanza no puede ser segura, porque es solo cierta información vaga o general. Pero por ejemplo, si yo no solo conozco que mi vecino tiene 50 años, que es un padre de familia, sino que además me he relacionado con él y empiezo a conocerle, que es una persona bondadosa, amable, que es una persona de buen corazón, entonces no es conocimiento vago, es conocimiento experimental o relacional. Y entonces si tengo un problema, pero sí sé que él es amable, que se ha mostrado amigable hacia mí, y más aún si en algún momento él ha externado que está dispuesto a apoyarme, entonces cuando yo tenga algún problema, puedo tener esperanza de acudir a mi vecino que me ayude, pues mi conocimiento en él empieza a ser relacional, experimental. Y es lo que el apóstol está diciendo. Esta es la esperanza segura. Si nosotros tenemos un conocimiento de Dios general, como muchas otras personas que tienen, será fácil que cuando vengan problemas en nuestra vida perdamos la esperanza. Será fácil que cuando venga una enfermedad nosotros perdamos la esperanza. Será fácil que cuando la economía empiece a ser difícil, muy probablemente perdamos la esperanza de salir adelante. Pero si empiezo a tener un conocimiento experimental de Dios, si me empiezo a relacionar con Él, si empiezo a conocer lo que yo significo para Él, si empiezo a darme cuenta de lo importante que yo soy para Dios, entonces mi esperanza es segura. Porque no se basa en simple información, sino en un conocimiento experimental, relacional. Por eso el apóstol Pablo dice que tengamos esperanza, que se nos llene de luz el corazón de la esperanza segura que tenemos, que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo. Y termina diciendo el versículo, quienes son su rica y gloriosa herencia. La parte que el apóstol Pablo está enfatizando para decir que la esperanza es segura es mencionar lo que nosotros significamos para Dios. La pregunta que debemos hacernos: ¿estoy claro? ¿Estoy claro de lo que yo significo para Dios?
tengo certeza en mi corazón de lo que yo significo para Dios. Si yo sé lo que significo para mi esposa, por ejemplo, si yo sé que ella me ama y me lo ha demostrado muchas veces, tengo esperanza de acudir en ella para contarle algunas cosas. O más aún, tengo esperanza para confesarle quizás algunas cosas con la confianza de que ella podrá perdonarme, apoyarme o aconsejarme, dependiendo de a qué acuda ella, porque mi relación con ella es experimental. No solo es una mujer compasiva, inteligente o cristiana, mi conocimiento de ella es relacional. Es alguien con la que me acuesto y me levanto, con la que como todos los días, con la que platico. Es una persona con la que tengo una relación muy estrecha, entonces mi esperanza en ella es segura. De la misma manera, la esperanza que ella puede tener en mí es segura, por la misma relación. Porque yo sé lo que significo para ella y ella sabe lo que significa para mí. Por eso la esperanza que podemos tener el uno al otro es segura. Esto es a lo que el apóstol Pablo nos está llamando. La cuestión es, ¿yo sé lo que significo para Dios? ¿O aún estoy dudando que Dios me ama? Muchas personas no creen que hayan sido perdonadas porque no han conocido a Dios. Creen o saben que Dios perdona, pero al no conocer a Dios no pueden creer que las ha perdonado. Su esperanza es muy poca. Pero cuando conocemos a Dios, podemos tener la esperanza de que aún Él, sin importar lo que hagamos, podrá perdonarnos, porque le conocemos. Cuando tengo una enfermedad y conozco lo que yo significo para Dios, más aún conozco ese Dios maravilloso que es, que tiene todas las cosas en control, que Él verdaderamente tiene un propósito bueno para todo, y más aún que Él tiene asegurada mi vida eternamente, entonces mi esperanza sobre la enfermedad es segura. Mi esperanza en Él es segura porque le he conocido. Una vez más te hago la pregunta. ¿Conoces lo que tú significas para Dios? Si no es así, solo quiero invitarte a que recuerdes un pasaje que muy seguramente has escuchado. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice lo que nosotros significamos para Dios. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto significas para Dios? Muchísimo, que fue capaz de dar a su Hijo. Por eso el apóstol Pablo dice que somos su rica y gloriosa herencia. Así es que quiero invitarte, en medio de la circunstancia que estés viviendo, pasando ahora, en medio de lo que estés ahora experimentando, quiero invitarte a que asegures la esperanza en tu corazón de que Dios te ama, de que Dios
cuida de ti y de que Él no ha dejado de tener las cosas en control. Cuando sientas que algo está ahogándote o asfixiándote, atemorizándote, grábate y convéncete de cuánto significas tú para Dios. Significas tanto que Él dio a su Hijo para morir en una cruz del Calvario por ti. Esa es la esperanza segura. Esperanza segura que hoy más que nunca necesitamos. Y es la esperanza que yo te quiero invitar, como el apóstol Pablo dice, que llene tu corazón en medio de las cosas que están trayendo oscuridad a nuestra existencia, en medio de lo que estamos viendo que está trayendo penumbras, confusión. Necesitamos una luz de esperanza segura, de creer que Dios sigue siendo Dios. Dios nos sigue amando y seguimos siendo muy importantes para Él, que Dios nos ama, y entonces estar tranquilos en esa seguridad y esperar en Él.